La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. ¿Será que se acabe pronto la racha positiva del peso mexicano? Es momento de hablar de la moneda, pero antes las minutas de Banjico y qué se dice sobre cómo vendrán los nuevos recortes a la tasa de interés. Además, Peñoles está en el reflector del TEMEC, la violencia en las elecciones en México y el robo de talento en el imperio de Elon Musk. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se confirma lo que ya se veía venir en torno al ciclo de recortes de Banco de México. No será continuo. La clave está en lo que revelan las minutas de la reunión del 21 de marzo, cuando el Banco Central realizó el primer recorte a la tasa de interés de referencia para pasar de 11.25% a 11%, después de mantenerla sin cambios durante todo un año. En las minutas, la pista la dan 3 miembros de la Junta de Gobierno que votaron por recortarla. Básicamente sugieren al mercado no interpretar ese primer recorte como el inicio de un ciclo de bajas. Que no se emocionen, pues. Recordemos que no podemos saber quién dice qué entre los que votaron a favor de recortarla, que fueron la gobernadora Victoria Rodríguez, junto con los subgobernadores Omar Mejía, Galia Borja y Jonathan Heath. Pero sí tenemos más detalle del voto disidente, que fue el de la subgobernadora Irene Espinosa. Ella votó a favor de mantener la tasa como estaba por más tiempo. Su argumento va en el sentido de advertencia respecto a que un recorte a la tasa podría ser prematuro, ya que hacerlo pondría en riesgo la convergencia y con ello la credibilidad de Banjico con su mandato prioritario, que es el de mantener estables los precios. A propósito, entre los que votaron por recortar, hay 2 que hacen énfasis en que el recorte a la tasa no significa que Banjico está siendo complaciente con la inflación, aunque hubo uno que dijo que hoy la inflación es menos adversa que el entorno en el que se enfrentó en 2022 y los primeros meses de 2023, por lo que era conducente una disminución de la tasa de referencia. Pero lo mismo, enfatizó que esto no significa que se haya dado por concluido el combate a la inflación, ni es señal de complacencia. Otro argumento para que hubiera mayoría para bajar la tasa fue el diferencial con Estados Unidos, el margen que existe actualmente entre las tasas de la Fed y las de Banjico para hacerlo sin que se genere una disrupción en el mercado. Paréntesis, allá en Estados Unidos, desde la Fed siguen enviando el mensaje de que aún no es tiempo de modificar el rango de la tasa de interés. Jerome Powell ha reiterado en estos últimos días que no hay prisa. Desde Banjico, aunque ya hubo un recorte que promete no iniciar un ciclo continuo, buscan convencer al mercado de que se trató de un ajuste fino. Esto ante la expectativa prematura por parte de los analistas de que un ciclo continuo se materializará. Ahora, entre que si este recorte fue o no algo prematuro, otro miembro de la Junta de Gobierno argumentó que no lo fue. Sin embargo, juzgó muy relevante que la política monetaria se conduzca con un enfoque de gradualidad, no solo en magnitud, sino en tiempo. Así, la discusión en la Avenida 5 de Mayo en la Ciudad de México entre los miembros de la Junta de Gobierno del Banco Central Mexicano. El ciclo de recortes podría ser más lento de lo que se espera. El pulso del peso. El peso mexicano, las apuestas alcistas que ha visto están dejando ver a la moneda sobrevaluada, con un posicionamiento cada vez más limitado. Esto es lo que dice un pronosticador que, según Bloomberg, es uno de los más precisos cuando se trata de la divisa. Sabemos que el peso mexicano ha registrado una apreciación que tiene con el ojo cuadrado a todos, porque nada rompe su racha positiva. Ya desde hace cuántos meses se viene sugiriendo por parte de algunos analistas un pronóstico muy arriesgado de que la moneda mexicana no tarda en ver un santo rebote que lo lleve de vuelta incluso por niveles superiores a 18 pesos por dólar. Honestamente, estamos en tiempos en los que hoy saber hacia dónde irá el peso mexicano es más difícil que nunca. Pero bueno, según un reciente análisis de este pronosticador, la apreciación del peso estaría a punto de agotarse. ¿La razón? Cuando Banco de México comienza a recortar más esas tasas de interés. El peso mexicano ha subido casi un 10% en los últimos 12 meses. Por lejos, el mejor desempeño entre las 16 monedas principales que sigue Bloomberg. Recientemente, el peso tocó el nivel más alto desde 2015 y ha desafiado a los más pesimistas como Bank of America o Morgan Stanley. Mientras tanto, los fondos y las gestoras de activos han impulsado sus apuestas alcistas hasta el nivel más alto en al menos un año. Y según este analista de una corredora
contaduría cuyo nombre me es imposible pronunciar porque no les manejo el polaco, pero que afortunadamente también se le conoce como Konotoxia. Bueno, este analista de nombre Bartosz Sawicki, espero haberlo pronunciado bien, dice que todo eso ha dejado al peso sobrevaluado con un posicionamiento cada vez más limitado. Añade que se le hace difícil creer que el diferencial de la tasa entre Banxico y la Fed se mantendrá lo suficientemente amplio como para mantener el atractivo del peso. ¿Por qué importa su opinión? El pronóstico de este analista sobre el peso mexicano ocupó el primer lugar en la clasificación de precisión del primer trimestre de Bloomberg y, en su opinión, considera que el escenario más probable es un aterrizaje suave en Estados Unidos, y esto creará un ambiente de riesgo bastante benigno para los mercados emergentes. Las expectativas de que el dólar caiga también deberían dar algo de apoyo al peso, así lo dijo, y añadió que las elecciones presidenciales de México y también las de Estados Unidos este año podrían aumentar la volatilidad, por supuesto siendo las de Estados Unidos las que tengan un mayor impacto. Recordemos que hoy el mercado vigila el proceso electoral en México, sí, pero no está determinando su sentimiento, son otros factores. ¿Qué hay que vigilar entonces? El analista dice que después de que la Fed en Estados Unidos inicie su propio ciclo de recortes a la tasa de interés, los mercados van a pasar al siguiente gran evento de riesgo, que son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y eso podría empujar a los inversionistas hacia otras monedas como el real brasileño y el peso chileno. En otras noticias. El gobierno de Estados Unidos, a través de la oficina de la representante comercial Katherine Tai, está solicitando a México revisar las condiciones laborales de una mina que es propiedad de Peñoles, una de las mayores empresas mineras del país, propiedad de la familia Bayeres, los dueños de Palacio de Hierro, aseguradoras como GNP y otros negocios. Esta solicitud tiene que ver con una petición hecha por el sindicato minero, ese que encabeza el muy conocido líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, hoy senador de la República por Morena, el partido del presidente. Esta petición señala la supuesta negación de los derechos de libre asociación y negociación colectiva en Minera Tizapa, ubicada en el Estado de México, donde se explotan minerales como el zinc y la plata. Es propiedad en 51% de Peñoles, pero en donde también dos mineras japonesas, Dowa Mining y Sumitomo Corporation, tienen participación accionaria. El sindicato de Gómez Urrutia apunta al pago de un bono de continuidad a los trabajadores que forman parte del sindicato rival, que es Frente. Eso es lo que dice la carta enviada a la oficina de Katherine Tai y que fue hecha pública. En su defensa, Peñoles lanzó un comunicado en el que dice que siempre ha respetado los derechos laborales y que contribuirá a las investigaciones que active el gobierno mexicano. En bolsa, tras conocer esta noticia, la acción no reaccionó a la baja. Por el contrario, anduvo encabezando una jornada positiva del principal índice de la bolsa mexicana, porque los títulos avanzaban más de 3% el 4 de abril. Solo para que lo tengan en mente, con esta petición ya van 22 dentro del mecanismo laboral de respuesta rápida que fue establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En el caso del sindicato de Napito, como también se le conoce al senador, no es la primera vez que lo utilizan. En 2023 lo solicitaron en medio del conflicto con Grupo México en la mina San Martín, en Sombrerete. Y bueno, ¿qué sigue? El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, ahora tiene 10 días para responder y 45 días para realizar esta revisión en la mina de Peñoles. Sorbo electoral. Las elecciones en México ya se perfilan como las más violentas en la historia moderna del país. En un recuento que hace la consultora Integralia, casi 400 personas relacionadas con las campañas se vieron afectadas por la violencia política, desde amenazas y secuestros hasta asesinatos, entre el 1 de septiembre, cuando inició el proceso electoral oficialmente, y hasta el 1 de abril, a un mes de iniciadas las campañas presidenciales. Si lo desglosamos, esto implica violencia contra 127 candidatos, de los cuales 24 fueron asesinados. Más de la mitad de estos asesinatos eran candidatos de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. La última en formar parte de la estadística es Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en el estado de Guanajuato, quien fue asesinada a tiros esta semana durante un mitin de campaña. Según Armando Vargas, consultor de Integralia, quien coordinó el informe, si la violencia continúa en los 2 meses restantes de campaña, el proceso podría cerrar entonces con más de 500 víctimas de violencia política, principalmente asociada a la intervención del crimen organizado en las elecciones.
La violencia actualmente se está concentrando en el occidente y centro del país, siendo Guerrero, Michoacán y Morelos los estados con más víctimas. Recordemos que México vive el proceso electoral más grande de su historia, con 20.367 cargos a elegir, entre ellos el de presidente de la República. Faltan 2 meses para la elección del 2 de junio y este es el panorama. El último sorbo. Cuando se trata de inteligencia artificial, todos quieren asegurar que su talento no se les vaya porque hay que ganar. Tesla sigue esta máxima y por eso se está asegurando de aumentarle el sueldo a sus empleados especialistas en la materia para que no se les vayan a la competencia, pero a la competencia de casa. Lo que pasa es que algunos de estos expertos están abandonando a Tesla para irse mejor a la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, que se llama xAI. El empresario de hecho escribió a través de su otra ex, antes Twitter, en respuesta a un reportaje de The Information sobre cómo su startup ha robado a 4 ingenieros de Tesla. Culpó a la guerra de talentos más loca que ha visto nunca. Ya si nos ponemos serios, el asunto es que este pequeño éxodo podría convertirse en un gran problema para Tesla, porque esto puede exacerbar las preocupaciones sobre los conflictos y la gobernanza. En enero, Elon Musk dijo que a menos que se le conceda alrededor del 25% del control de voto en Tesla, prefiere desarrollar productos de inteligencia artificial y robótica en otro lugar. 2 semanas después, un juez de Delaware anuló una enorme adjudicación de acciones que el Consejo de Tesla dispuso para Musk en 2018. Pura guerra de poder. Musk anunció la creación de xAI en julio del 2023, después de meses de insinuar que quería construir una alternativa al exitoso producto que hoy es ChatGPT, propiedad de OpenAI. Y aquí un dato curioso. ¿Sabían ustedes que Elon Musk tuvo un papel fundamental en la cofundación de OpenAI? Pero después se enemistó con algunos líderes de esta startup y tomó su propio camino. Ya es viernes, es hora de votar por su episodio favorito de la semana. Les voy a dejar la votación en la descripción del episodio. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día. También lo electoral, pero ya saben que siempre desde la perspectiva económica. Tampoco dejen de escuchar los episodios especiales que tenemos sobre voces de la bancaria rumbo a la convención bancaria. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @JimenaBusiness, ahí platicamos y nos divertimos. Y en YouTube están los episodios completos en video. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.